cultural porque quiero vincularla a un comentario de actualidad. Un día como hoy, 1755, nace María Antonieta. María Antonieta de Austria. Tuvimos el honor, el privilegio de estar en los lugares austríacos donde es amada y hasta venerada. Usted va a esas calles y ahí se encuentra con las grandes imágenes de doña María Antonieta. María Antonieta fue la esposa de Luis XVI, monarca francés al que le tocó pues ocupar esa última posición como rey francés, porque fue justamente en su reinado cuando estalla la Revolución Francesa, que fue una revolución sangrienta, 1778. La Revolución Francesa que vino a establecer las bases fundamentales para el conocimiento y la mundialización de los derechos del hombre. La Revolución Francesa le trajo dignidad al hombre en lo que respecta al respeto a sus derechos, a ser positivo en leyes, legislaciones, los derechos fundamentales del hombre, del ser humano, para dar inclusión a todo este tema. María Antonieta, al igual que su esposo, el rey Luis XVI, fueron guillotinados. Esta palabra guillotina viene por la persona que la creó, el doctor Guillotin. En francés la combinación al final IN se pronuncia AN, Guillotin. El doctor Guillotin fue quien diseñó este método, no de tortura, sino de asesinato, porque no es una tortura, es un asesinato del que se es objeto cuando usted es guillotinado. Por eso se le puso el nombre en honor a su inventor. Bueno, ¿por qué? Porque antes de la guillotina las muertes eran muy crueles. Todo asesinato es cruel, pero se mataban a palo a la gente, o lo amarraban de 4 caballos, un brazo, cada extremidad a un caballo, y le ponían los 4 caballos a correr en direcciones opuestas y se descuartizaba a la persona. Entonces la guillotina no, la guillotina era algo más suave, delicado, que cortaba la cabeza inmediatamente y ahí quedó. Bueno, el doctor Guillotin, él mismo, luego fue guillotinado en su propio invento. Quedó guillotinado por el régimen del terror que le puso fin a l'Ancien Régime, al antiguo régimen, ¿no? Que era el régimen monárquico. Pero ¿qué ocurre? Que dentro de toda esa gloria que caracterizaba a los Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, es justamente Luis XVI a quien le toca pagar por los desaciertos de la monarquía. Y María Antonieta era muy odiada por los franceses, por la opulencia con la que vivía, y que además entre Francia y Austria, siempre ella iba a escoger a Austria. Ojo con esto, el tema de la nacionalidad siempre va a jugar un papel importante, el origen de la persona, de dónde viene, y al momento de tomar grandes decisiones a favor de quién se va a decidir. ¿Qué ocurre? Que el abuelo de Luis XVI, que era Luis XIV, allá en Versalles, en el palacio desde donde la monarquía hacía sus grandes fiestas, hay una nota curiosa de Versalles, y es que en un momento en que Luis XIV había tomado el reino, había grandes personalidades de la nobleza francesa que vivían constantemente maquinando para destutanar a Luis XIV. Luis XIV se dio cuenta de lo siguiente, que a la nobleza francesa le encantaban mucho las fiestas, las bebidas y las comederas. Y dice la historia que desde que él se enteró de eso, hacía una fiesta y un banquete todos los días en el Palacio de Versalles. Todos los días. Y así mantenía a la nobleza francesa, que le gustaba tanto las fiestas y los bonches, la mantenía entretenida para que no tengan tiempo para estar maquinando en contra del monarca.
Bueno, ese monarca, Luis XIV, cuando tomó el reino francés, dijo una frase que perdura y que en las cátedras de ciencia política siempre se enseña, tanto los que estudiamos este tema como los que también impartimos docencia en estas áreas. Y es una expresión de Luis XIV que mucha gente debe escucharla y aprenderla en el día de hoy. Cuando comienza el reinado, este hombre llega a tanto poderío que se atreve a decir que en mi reino, en mi monarquía, en mis territorios, el sol no se pone. O sea, siempre hay sol en un espacio del terreno que domina mi monarquía. Claro, Francia pues ocupó parte importante de la Europa que conocemos, ¿no? Y en esa Europa siempre hay un lugar o una hora en el día donde el sol está brillando. A eso se refería Luis XIV cuando hablaba de esto. Pero ese mismo Luis XIV se atrevió a decir, por la juventud con la que comenzó a reinar y el poder que comenzó a amasar muy joven como monarca, se atrevió a decir, l'état c'est moi, o algunos prefieren recordarlo como je suis l'état, yo soy el Estado soy yo. Era tanto el poder concentrado en este hombre que se atrevió a definirse como superior al Estado. Sin embargo, ese mismo Luis XIV que dijo en el inicio de su poderío y de su gobierno, de su reinado, de su monarquía, que él era el Estado, al echarse la paloma de su vida, en la postrimería de sus días, en los finales de su monarquía, ya enfermo y tirado en una cama, oigan lo que dijo Luis XIV. Je me vais, mais l'État perdurera toujours. Yo me voy, pero el Estado durará para siempre. El mismo que dijo que era el Estado, décadas después, tuvo que reconocer que él era tan solo un pasajero, que él era un peregrino, que él era un caminante, que él era, como decía Juan Bosch, una gotita de agua comparado con el agua de los océanos. Este mensaje que 2 generaciones después, con su nieto Luis XVI, se vio hecho realidad, porque no solo pasó la dinastía de los Luis, sino que pasó la monarquía francesa, iniciando así con el establecimiento luego de las figuras republicanas en la Francia republicana que hoy conocemos. Esto debe ser un mensaje para la gente que ostenta poder. La gente que ostenta poder, que en un momento se creyó dueño del país, que en un momento se creyó con todo el poder concentrado en sí mismo, y hoy aparecen mendigando una posición en el Consejo Nacional de la Magistratura como segunda mayoría. Hoy aparecen mendigando como mendigos, no mendigos, como dicen algunos periodistas por ahí, mendigos. Es una palabra que no es esdrújula, y las esdrújulas siempre llevan tilde, ¿no? Y mendigo no tiene tilde en la E, ¿no? Entonces, cuando uno analiza esto, uno tiene que reconocer que estamos frente a cosas pasajeras. El poder es pasajero. Como decía Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y como decía un filósofo que está vivo todavía, que gobernó Uruguay, que como filósofo lo prefiero más que como presidente, me refiero a Pepe Mujica, el poder no cambia a nadie. El poder lo que hace es que revela la verdadera esencia de la persona. A los que gobiernan les decimos, mírense, por favor, mírense en el espejo de los que nos han gobernado, de manera particular en el espejo de los peledeístas que salieron del gobierno. Salieron llenos de dinero. Ahí hay gente que sus nietos, sus bisnietos, no tendrán que trabajar nunca jamás, porque salieron floteados, salieron con la paca, pero yo no los puedo ver a ellos en una acera de
de las aceras de Santo Domingo caminando a pie. No pueden caminar a pie. Valga el pleonasmo, ¿no? Porque siempre que se camina es a pie, ¿no? No pueden ir a las plazas públicas. No los veo en las plazas públicas, con escasas excepciones. No los veo en los lugares públicos. No pueden ir a los lugares públicos porque le van a vocear ladrones. Y Euclides Gutiérrez hoy sale diciendo que él emplaza a que se demuestre que en el gobierno o los gobiernos del PLD hubo corrupción. Pero yo pienso que don Euclides está sufriendo ya de estos problemas que provocan olvido senil, con el perdón de los envejecientes. Pero siento que don Euclides está padeciendo alguna enfermedad en la senitud que no le permite ya coordinar bien sus ideas y concatenar bien las cosas que va a decir. Porque solo a alguien que padezca de este tipo de situaciones se le ocurre decir que en los gobiernos del PLD no hubo corrupción, don Euclides. No hubo corrupción en los Tucanos, don Euclides. No hubo corrupción en el CEA que provocó las muertes de los chicos que murieron ahí, los comunicadores. No hubo corrupción en la ONSA que provocó la muerte de este abogado Junior. No hubo corrupción en la OISOE, doctor Euclides Gutiérrez, que provocó la muerte de un profesional de la arquitectura. No hubo corrupción en medio ambiente, invadiendo áreas protegidas para que familiares y amigos de los que gobernaban se metieran ahí a cultivar rubros que no deben ser cultivados en esa zona. No hubo corrupción en las importaciones y el cartel de las importaciones que monopolizó el ajo, la cebolla y lo más mínimo. Aquí hubo un ministro administrativo de la presidencia en el gobierno del PLD que se dio cuenta, ¿usted sabe de qué? De que el gobierno compraba muchas flores y puso una floristería. O sea, cosas así. No hubo corrupción en la sobrevaluación de Punta Catalina. Usted me va a decir que no hubo corrupción en la sobrevaluación de Punta Catalina. No hubo corrupción en la compra de los materiales de las 3 distribuidoras, donde personas que tenían el control absoluto de las compras y contrataciones de este, de norte y de sur, contrataban cables de cobre y llevaban cables de aluminio. No hubo corrupción en el tema de la entrega de contratos que todo el mundo sabe que fueron contratos dañinos y que hoy los estamos pagando todavía. Pero ¿qué está ocurriendo? Lo que está pasando. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que ya se dieron cuenta de que estamos en un gobierno que no va a hacer nada contra la corrupción del PLD. Que estamos en un gobierno que va a dejar que Sunland y esos 120 millones de dólares, que también fue corrupción, don Euclides, se quede tal y como siempre ha estado. Sí, que no va a pasar nada, que no va a ocurrir nada. Y como está viendo que este gobierno no le va a hacer nada, están envalentonados con pronunciamientos como estos. Pero recuérdense, no olviden lo que le ocurrió a doña María Antonieta, monarca francesa, oriunda de Austria. No olviden lo que le ocurrió a Luis XVI. Y no olviden ni siquiera lo que le ocurrió a los mismos revolucionarios que luego se mataron unos con ellos, unos con otros, después de la Revolución Francesa, en el régimen del terror que se impuso post-revolución. Sí, porque nada dura para siempre. Y a los que gobiernan, les reitero, mírense en esos espejos, para que no se vuelvan locos ahora divorciándose de las esposas con las que pasaron hambre desde muy joven, para que no se vuelvan locos ahora amasando fortunas que no podrán explicar mañana, porque ya las cosas fluyen, las informaciones corren por encima de la velocidad de la que corremos los seres humanos. ¿Seguimos?